Buenas noches a todos. De nuevo aquí retomando lo que son los videos tutoriales para programación en la calculadora. En este caso me estuvieron pidiendo un poco lo que es cómo crear los menús personalizados para la calculadora, para hacer nuestros programas un poco más amigables, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que estoy trabajando ahorita. Es una ventana que me permite cambiar las unidades de otro programa, o sea, está en otra hoja, pero me va a permitir en este caso poder modificar las unidades a mi conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí para cambiar con mi menú, puedo seleccionar estas opciones y en la parte general, no, es el tronco del menú, se abre una ramificación en donde me da las opciones, por ejemplo, toneladas metros, kilogramos, toneladas centímetros, kilogramos centímetros, libras pie. En este caso está en metros, kilogramos metro. Entonces yo la voy a cambiar a lo que es libras pie. Y ahí vemos cómo se cambió, ¿verdad? Eso, entonces el menú ejecuta una acción en el cambio del texto, esta parte. Ahora, una pequeña limitación que tiene el menú es que no se puede abrir más de dos ramificaciones. Este es el tronco principal del menú, donde están las opciones principales, y estas son las ramificaciones. Entonces no puedo abrir otra ramificación más, ¿no? Como que sería el caso de una ramificación por acá, no me deja. Entonces tendríamos que limitar las opciones solo hasta la primera ramificación. Ahora, por ejemplo, yo necesito cambiar las unidades en bloques de bloques de todas las longitudes, todos los parámetros de fuerza o temperatura. En este caso también podría cambiar lo que son específicos, o sea, la longitud en X, longitud en Z, área, volumen, y cada uno de estos tendría otras opciones, ¿verdad? Como sería volumen, podría estar en metros cúbicos, en pulgadas cúbicas, pies cúbicos, ¿no? Y no puedo abrir otra opción. Igual lo mismo para longitud. Longitudes puede ser metros, centímetros o lo que son pies o pulgadas. No me deja. Entonces, por ejemplo, en este caso mi menú acciona un objeto que simula otro menú, por ejemplo longitud, y me abre esta opción, ¿no? En el que me dice cambio de unidad, la longitud que voy a cambiar y las opciones, ¿no? En este caso están supuestamente en metros, falta modificar esto, pero más o menos ahí estoy trabajando, y en donde me permite cambiar, por ejemplo, o se abre una lista de plegarios simulando un menú, ¿verdad? Y donde yo podría elegir a uno de ellos. Entonces no hay problema si nuestro menú no nos permite tener más ramificaciones, ya que nosotros podemos crear algunas acciones que simulen una ramificación, como es el de este caso. Entonces ahora, sin más que decir, vamos a hacer un ejemplo aplicativo para que ustedes puedan ver cómo es que se crea mediante el código un menú personalizado. Entonces nos vamos a nuestro nuevo documento y dentro de él vamos a insertar un script. En este caso yo le voy a llamar menú, y sobre él voy a hacer que se modifique un texto que voy a mostrar en pantalla. Entonces, si cualquier cosa que voy a mostrar en pantalla lo tengo que hacer mediante la función onPaint. Entonces creo mi función onPaint, función on.paint, y dentro de los paréntesis le pongo contexto gráfico, o sea, GC. Cierro mi función y voy a dibujar mi texto, ¿verdad? GC draw string, y dentro de él me solicita un texto y sus coordenadas. Entonces le pongo texto, coordenada 50,50,
Y ahora texto es una variable, pero no tiene nada. Si yo le doy a establecer, me va a colocar nil. A ver, vamos a ver si coloca nil o capaz no coloca nada. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Me dice, me marca un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque texto no tiene nada, ¿no? Entonces le inicializo mi variable texto con un texto que sea por defecto, ¿verdad? En este caso yo le voy a decir que coloque seleccionar una opción del menú. Entonces selecciona una opción del menú, establezco y ahí está, ¿verdad? Esto es lo que aparecería por defecto si no tenemos una opción seleccionada de nuestro menú. Entonces ahí está nuestra variable texto, mi función onPaint y lo que estoy dibujando, ¿verdad? Ahora voy a agregar mi menú. ¿Cómo creo mi menú? Entonces lo que tengo que hacer es poner menú igual y abro llaves, dejo un espacio y cierro mis llaves. Entonces ahora el tronco principal o las opciones principales, para colocarlas coloco llaves y entre comillas coloco el texto que quiero que vaya en la primera opción, ¿verdad? Entonces en este caso yo voy a hacer que mi variable texto se cambie, por ejemplo, por letras, otras letras, ¿verdad? O puede ser números o puede ser símbolos, ¿no? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, en este caso que sean letras. Entonces va a aparecer una opción que dice letras. Ahora, coma y cierro mis llaves. ¿Qué más? Esa sería la primera opción del tronco, ¿verdad? De las opciones principales del menú. Entonces, ¿qué sigue? Crear la ramificación, que es la opción que voy a elegir y va a dar funcional y va a contener una función dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear las opciones. Entonces doy espacio simulando que esa es la ramificación de letras y coloco las llaves. Y en este caso, entre comillas, va mi opción. Por ejemplo, digo hola, ¿no? Esa sería mi opción. Y va a crear una función, coma, function, abro y cierro paréntesis, espacio, enter. Cierro mis llaves, coma. Aquí también en las otras llaves de la opción principal también debe ir coma. Entonces ahí estaría yo creando una ramificación de la opción principal letras. Entonces, ¿cómo registro este menú? Para que ya aparezca en pantalla, colocamos aquí tool, palette, punto register, entre paréntesis, menú. A ver, vamos a ver si no hay ningún error hasta ahí. Establecemos y presionamos menú. Nos aparece la opción principal letras y dentro de las opciones de letras tengo hola, ¿verdad? Si le doy OK o le doy clic, mejor dicho, no va a pasar nada porque dentro de la función hola no hay nada, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero que ocurra si presiono hola? Entonces en mi función colocaría que la variable texto sea cambiada, ¿no? Por otro texto, en este caso hola mismo. Entonces diría que texto sería igual a hola, ¿verdad? Establezco y me voy a menú, letras y presiono hola. Entonces ahora se ha cambiado la letra y ya habría una relación entre el menú y una acción, por ejemplo, de pintar, ¿verdad? Entonces
Ya si queremos agregar más opciones, solamente por ejemplo copiamos esta línea y agregamos más opciones, ¿no? Como en este caso es decir buenos días. Aquí por ejemplo buenas tardes y aquí buenas noches. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Tendría que cambiar aquí mi variable texto por cada una de las acciones que quiero que realice, ¿verdad? Establezco y voy a menú, letras, y aquí tengo, ¿verdad?, cada una de mis opciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se relacionan en esa parte. Ahora, si queremos agregar aquí aparte una opción principal aparte de letras, simplemente tendríamos que agregar otra vez aquí una opción, ¿no? Otras llaves. Por ejemplo, abro llaves y coloco otra opción principal, como sería por ejemplo números, coma, y abro llaves para agregar una ramificación de números, ¿no? Por ejemplo, en este caso colocaría números enteros, ¿verdad? Enteros, coma, function, abro y cierro paréntesis, espacio, y diría que texto es igual a, por ejemplo, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces establezco, me olvidé, espacio, end, cierro llaves, coma, ¿verdad? Establezco, ahora sí, uy, ¿qué pasó? A ver, números, me olvidé de cerrar esto, ¿verdad? No tiene con quién cerrar. Entonces aquí también cierro, coma, ahora sí, ya está. Ahora aparece lo que son los números, por ejemplo números enteros, y seleccionaría, ¿no? Vamos a agregar más opciones, más ramificaciones a mi menú, a mi opción principal, números. Entonces diría por ejemplo números enteros, números pares, números impares y una más que sería números primos, ¿no? Entonces aquí colocaría por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10 y 12, 14, 16, 18. A ver, sería 18. 18. Aquí sería por ejemplo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ahora aquí en números primos pues sería 1, 2, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces establecemos y selecciono una opción del menú, me voy a menú, números y digo números impares, ¿verdad? Ahí está. O me voy a letras y digo buenas tardes. Entonces ya depende de cada uno qué es lo que quiera hacer, ¿no? Que en la opción de mi menú depende de cada uno qué acción quiere que realice, ¿verdad? Entonces más o menos este ha sido
un ejemplo de cómo crear nuestros propios menús y darle funcionalidad, ¿verdad? Bueno, eso es todo y cualquier cosa pregúntenme y nos vemos en el próximo video.